Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por este contacto. Bueno, estábamos tratando de ir previendo qué puede ocurrir en los próximos meses, en los próximos días, a la luz de las cuestiones pendientes, ¿no? El DNU como uno de los temas que está mandando en la agenda, y también con la situación previa que nos dio un tenor de lo que ocurre allí en la Cámara Baja y en el Congreso de la Nación con la ley Ómnibus, ¿no? Pero bueno, la actualidad por ahí pasa más por el tema del DNU. Todavía el gobierno demorando ese tratamiento. ¿Qué están viendo ustedes del Congreso de la Nación, Osvaldo, en ese sentido? En principio, Fernando, no ha cambiado mucho el escenario desde los primeros días que comenzó la nueva gestión, en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a la improvisación, en cuanto a aspectos que nosotros consideramos centrales en la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, o sea, hablando concretamente de interlocutores válidos. Por otro lado, claridad respecto también de lo que hace a la planificación legislativa. Entonces, por ahí uno lo que analiza es si esto no tiene que ver con generar un relato buscando enemigos de manera permanente, tratando de que haya una confrontación. Sabemos que en la Argentina la confrontación no conduce a nada bueno, los extremos no conducen a nada bueno, la grieta no conduce a nada bueno, y me parece que ese camino es importante que se empiece a desandar, porque si nosotros seguimos en esa lógica, a mí me da la impresión de que va a ser prácticamente imposible que se pueda construir una política pública desde el Ejecutivo avalado por el Legislativo, ¿no? Cuando hay toda la voluntad de parte del Congreso Nacional en darle las herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda atender la grave emergencia económica que tenemos en el país. Y es más, hemos sido claros hasta el hartazgo, la mayoría de los diputados, no nos olvidemos, Fernando, que la ley Ómnibus, o el proyecto de ley que se denominó ley Ómnibus, tuvo 144 votos positivos a favor. Sí. Y el artículo 1, 2 y 3 también fue votado de manera mayoritaria. Hubo un conflicto en el artículo cuarto, inciso H, producto de que ahí hay fondos, entre ellos el de zona fría, que alimenta la ley 25.565, que es la que le da el beneficio a la provincia de Neuquén. Sí. Ahora, en ese sentido, digo, es importante que se retome el diálogo. Claro. Estamos hablando con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional de la provincia de Neuquén. Mencionabas, bueno, y hemos estado siguiendo muy de cerca tus posiciones también allí en el tratamiento del Congreso de la Nación. Tema central y uno de los temas que había planteado la provincia y que estuviste también promoviendo en el Congreso de la Nación, bueno, estos atributos que buscaba adjudicarse el gobierno nacional en la administración de los recursos naturales, digo, lo de Vaca Muerta, el gas, el petróleo, todo el paquete energético, y por supuesto, en un momento como el actual, de crecimiento de precios y inflación, el tema de la tarifa para zonas frías, que, bueno, eso también lograron frenarlo. Al mismo tiempo, el DNU estableciendo alguna serie de atributos por decreto en ese limbo en el que se encuentra, ¿no? Digamos, ¿qué carácter tiene hoy el DNU al no ser sancionado o aprobado todavía por la bicameral? Digo, porque hay cuestiones de tarifas, hay cuestiones de recursos naturales que al mismo tiempo también buscaba regular el DNU, ¿no? El DNU está vigente. Eso como definición, salvo en aquellas cuestiones que han sido objetadas por la justicia. El tratamiento en la bicameral de DNU, que es una comisión que ya se tendría que haber conformado, donde hay participación de senadores y diputados, no se logra aún la integración, con lo cual se dilata el tratamiento, pero también hay que tener en cuenta esto, Fernando. En la comisión especial bicameral lo que se trata es la admisibilidad o no del DNU, o sea, si hay fundamento o no en la necesidad y urgencia. O sea, es una cuestión netamente de forma, pero sí, es insalvable, tiene que llevarse adelante, para luego ir a las cuestiones de fondo que analiza tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Una de las cámaras o el Senado o diputados que
lo den por válido, queda vigente de manera firme, ¿no? Sí, ahí hay algunas tensiones respecto de la conformación. Por un lado, el pedido que está haciendo parte de la oposición, Unión por la Patria, para a la presidenta del Senado, a la vicepresidenta, para que convoque a la bicameral, y al mismo tiempo en la conformación en el Congreso, ¿no? Hay como una disputa por la integración. También Unión por la Patria diciendo que debería tener un representante más, el presidente de la Cámara Baja, bueno, planteando también cierta contraposición al respecto. ¿Es eso lo que está demorando, digo, en el plano reglamentario? Mira, Fernando, acá hay que ser totalmente claro. Yo siempre en mi vida política lo he sido, respecto del escenario que uno ve, y en todo caso, por supuesto, los oyentes lo pueden comprobar o no lo que uno dice. Aquí la grieta está a flor de piel. Acá hay picardías, tanto de la primer minoría, que son quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre, que hoy parece ser que tienen un ataque de república, no la tenían cuando gobernaban, esto hay que decirlo con todas las letras. No nos olvidemos que Alberto Fernández el 20 de diciembre del 2019, antes de la pandemia, tuvo, por decisión del Congreso y del Senado, superpoderes. Claro. En esa ley, 84 artículos tenían que ver con facultades propias del Congreso Nacional. Y ahí no pasaba nada, ahí estaba bien. Otra cosa que también recuerdo, ¿quién privatizó en la década del 90 las empresas públicas de la Argentina? ¿Qué partido gobernaba en aquel momento? ¿De qué fuerza política era el presidente de aquel momento? El PJ, ¿no? Peronista. Sí, sí. ¿Quiénes después estatizaron? Un gobierno peronista. Y por otro lado, también lo que hay que decir es, el 7 de diciembre del 2023, cuando le tocó asumir a los nuevos diputados nacionales, o sea, estoy hablando a fines del año pasado, tanto el bloque, la primer minoría como la segunda minoría del PRO, se unieron, o sea, los dos extremos de la grieta. Había un dirigente del PRO muy enojado porque no le había tocado ser presidente de la Cámara, porque había quedado finalmente elegido Martín Menem. Se unieron para definir que la representación en las comisiones permanentes del Congreso tienen que ser por bloques y no por interbloques, como era hasta el 10 de diciembre. Eso que hizo que todos los partidos provinciales o que tuviesen menos de 6 diputados no pudiesen integrar las comisiones permanentes, como sí ocurría hasta el 10 de diciembre. O sea, esa fue una jugada política que justamente llevaron adelante tanto Unión por la Patria como el PRO. Ahora están exactamente en la misma discusión respecto de la integración de las comisiones bicamerales. Entonces yo lo que te quiero decir es, en el medio están las provincias argentinas, y yo me solidarizo con los gobernadores, me solidarizo con los intendentes, porque están sufriendo las consecuencias de ese juego entre quien está gobernando hoy y quienes se fueron el 10 de diciembre, generando un relato, una posverdad, cuando en el medio hay muchísimas decisiones que se pueden ir tomando en favor de la gente. Ejemplo, lo que vos decías hace un rato, ¿no? Aquellas cuestiones que tienen que ver con el DNU, que en este momento se están aplicando, pero no en contra de la casta, como dice hoy el eslogan del actual gobierno, sino eso está perjudicando a la clase media, media baja, a la clase trabajadora. Cuando vos tocas FONID, por ejemplo, que es el Fondo de Incentivo Docente, que tiene más de 20 años, ahí también hay que decir que Alberto Fernández, antes de irse, tranquilamente podría haber prorrogado, no solo hasta el 22 de febrero el FONID. El FONID ha sido prorrogado por distintos decretos. Bueno, se vence el 22 de febrero de este año, aparentemente el gobierno de Javier Milei no lo va a prorrogar, y hay un elemento más que se generó en su momento por conectividad, que hace también a ese 10-12% de fondo que llega a las provincias para cubrir los salarios docentes. Y por otro lado está lo del transporte, también. Ahora, digo, en el medio de todo esto, el oficialismo envió en el paquete de la ley, de la denominada ley ómnibus, envió, por ejemplo, el tema de los más de 30 fideicomisos que tiene actualmente el gobierno nacional. ¿Sabes qué, Fernando? Ellos pueden hacer un uso discrecional de eso sin necesidad de pasar por el Congreso. Sí. De hecho, por ejemplo, ahí hay un fondo fiduciario, yo te decía, entre otros, el que alimenta la ley 25.565 de zonas frías. También tenés, por ejemplo, el fondo para obras hidráulicas, o tenés el fondo para obras públicas. Ahora, la Nación puede disponer de esos fondos y, en todo caso, poder darle el destino que quiera, ¿no? Sin necesidad de pasar por el Congreso. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Aquí hay
un relato que se construyó hasta el 10 de diciembre versus un nuevo relato que se está construyendo, mediáticamente hablando. Entonces yo no sé, y ¿sabes qué? Hoy me pregunto, Fernando, que la verdad, y nos los preguntamos entre muchos diputados, tenemos nuestras dudas si efectivamente el oficialismo quería que la ley ómnibus saliera. Claro, bueno, es eso, y un poquito lo mencionabas recién también, esto de, bueno, o al menos la lectura que uno hace también porque le querés buscar la vuelta, ¿no? Esto de, hay cuestiones que no son, no habían sido características de la política argentina a este momento tan disruptivo. Digo, es una nueva fuerza, un referente que rompe con todo lo previo. Esto de, bueno, del DNU, la ley ómnibus, esto de una maniobra de, bueno, de llevar el debate a un escenario mientras tenemos inflación de 25 puntos, de 20 puntos, cuestiones de geopolítica también importantes respecto a los posicionamientos de Argentina, de las que la gente no está tan atentas. Cuestiones del DNU que están funcionando, como decís vos, digo, aquellas que no han sido contrastadas por la justicia. Digo, me pregunto qué pasa con la ley de tierra, digamos que también se metía el DNU. Neuquén con muchísimo para decir y para sostener respecto a los cuadros, a los normativos en vigencia, digamos, ¿no? Hay como todo un escenario bueno, y también el presidente peleándose con Ali Espósito a través de las redes, digo, es todo un escenario bastante enrarecido en ese sentido, ¿no? Exactamente. Mira, tal cual lo decís vos, el clima está enrarecido desde el punto de vista institucional. Yo creo que lo lamentable aquí es que en el medio está la ciudadanía, que quiere dejar de escuchar estas peleas, estas discusiones estériles que no llevan a nada. Aquí no se trata de saber o de ver quién gana un debate. Lo pudimos ver durante el tratamiento del proyecto de ley ómnibus, donde una tribuna agredía a la otra y la otra respondía a esas agresiones con más agresiones. Y en el medio estamos los diputados, diputadas que tenemos la intención de colaborar, contribuir con las medidas que necesita el gobierno para poder salir de esta grave crisis económica que tenemos, que insisto, no es responsabilidad de la actual gestión. Ya la Argentina tiene muchos años de mala administración, con lo cual los índices negativos que tenemos de la macroeconomía, el desequilibrio fiscal, lo que hace el desequilibrio de la balanza comercial, la inflación, que es un flagelo que no solamente ataca el bolsillo de los trabajadores, trabajadoras, sino también ataca las cuentas provinciales. Mirá lo que tuvo que hacer Neuquén, elaborar un nuevo esquema con las obras públicas que se estaban desarrollando, la redeterminación de precios, porque es imposible que un proveedor pueda cotizar haciendo futurología en un escenario tan impredecible como el que estamos teniendo, así como están las condiciones hoy en Argentina, donde no hay previsibilidad jurídica, previsibilidad económica, es imposible que lleguen inversiones. Entonces creo que la ley tenía muchas cosas positivas. De hecho, vos mencionabas el capítulo de energía y es un tema que sos especializado y conocés de este tema. La ley de hidrocarburos que se modificaba, la 17319, tenía elementos muy positivos: mejorar la rentabilidad petrolera, mejorar la rentabilidad que tiene que ver con el gas, maximizar la renta petrolera es algo muy positivo, ampliar, por ejemplo, el sector de midstream, donde se daba la posibilidad de que pudieran ingresar otras empresas más allá de la que tiene adjudicada un área para extraer, en cuanto a lo que es el transporte. O sea, no solamente se trata de extraer, sino también luego de transportar. Eso genera naturalmente mayor capacidad de exportación, eso impacta directamente en las divisas que ingresan al país y por otro lado también en las regalías que impactan en las cuentas provinciales. O sea, y de hecho lo trabajamos en conjunto con el gobernador Rolando Figueroa, también lo trabajamos con el ministro de Energía Gustavo Medele. Había consenso en la Cámara de manera mayoritaria en votar el capítulo de hidrocarburos porque era positivo para todas las empresas petroleras. Por eso nosotros decimos que es una lástima que en el artículo 4 el proyecto de ley fue enviado a la comisión, porque creíamos que había muchos elementos que ayudaban al Ejecutivo, pero también ayudaban a las provincias. Claro. Te hago la última pregunta, y desde ya agradeciéndote estos minutos para tener un panorama más claro de lo que ocurre allí en el Congreso. Digamos, el funcionamiento o la vigencia del DNU también se puede dar más adelante si eventualmente la bicameral toma una posición con cuestiones judiciales, digamos, ¿no? Si vuelve atrás con algo que avanzó este DNU en esta etapa de vigencia, se puede dar esa contradicción en la justicia, digamos, ¿no? Se puede dar esa contradicción,
pero también se puede dar algo que creo que es positivo para adelante, Fernando. Primero, fundamental que el presidente de la Nación pueda convocar a todos los gobernadores a una mesa de trabajo donde se puedan charlar distintas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, ¿por qué no un nuevo pacto fiscal? ¿Por qué no la distribución de los ingresos que recibe la Nación a partir del gran esfuerzo que hacen las provincias y cómo se pueden distribuir de mejor manera esos recursos, buscando por supuesto también de que el Ejecutivo Nacional pueda lograr el equilibrio fiscal? Por otro lado, tomando lo que fue el proyecto de ley de ómnibus, los distintos capítulos y enviando un paquete de leyes para ser tratados en el Congreso, o sea, de manera individual, o sea, que manden el capítulo fiscal, el capítulo hidrocarburífero, el capítulo económico, el capítulo de energía, o sea, digo, hacer un desagregado, porque insisto, en muchas de las cuestiones que se planteaban en el proyecto de ley, había acuerdo mayoritario en la Cámara para poder acompañarlo. Entonces creo que esos serían los dos caminos, me parece, positivos, ¿no? Una reunión con los gobernadores y el presidente, y un nuevo paquete de leyes al Congreso Nacional, también buscando, por supuesto, allí darle mayor peso a lo que es la voz del oficialismo, o en todo caso que haya interlocutores válidos que después no sean desautorizados por el presidente, y me parece que en ese camino uno puede tener en cuenta que quizás en el mientras tanto se trata definitivamente aquel DNU, por ahí salen aquellas medidas que el Congreso le puede dar al Ejecutivo para que resuelva esta situación grave, insisto, a la cual nosotros, por la cual nosotros no responsabilizamos al oficialismo, sería injusto hacerlo, pero sí digo, nosotros queremos ayudar, el punto es que se dejen ayudar. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Osvaldo, que tengan muy buena tarde. No, gracias a ustedes, Fernando, buenas tardes, audiencia.